segundo día de actividades de la 13ª semana del cerebro en Facultad de Ciencias. En esta mañana vamos a tener a la doctora Violeta Giselle López Huerta, ella viene del Instituto de Fisiología Celular, y nos va a impartir una charla muy interesante al respecto del modelo de autismo que ella maneja y las últimas investigaciones que ha desarrollado. La doctora es investigadora, como les decía yo, en el Instituto de Fisiología Celular desde 2019 y está a cargo del Laboratorio de Circuitos Neuronales en Desarrollo en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología. Estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Ciencias Biomédicas con enfoque en neurociencias en nuestra universidad. Realizó 2 estancias postdoctorales en el extranjero, la primera en el Okinawa Institute of Science and Technology y la segunda en el Instituto Bard de Harvard y el Tecnológico de Massachusetts, donde estudió ampliamente áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de señales sensoriales y motoras, regiones afectadas en distintas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017 y cuenta con numerosas publicaciones en revistas indexadas internacionales y con más de 800 citas a sus trabajos. Ha recibido premios y distinciones por su trayecto académico, incluyendo el Henry Carter Award en 2021 y el National Award for Young Investigators en 2022. Como ven, la doctora es una persona muy joven, pero con una trayectoria académica bastante importante. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar darnos esta charla. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí desde tempranito. Y bueno, a los que nos acompañan vía remota, muchas gracias también. Les agradezco mucho la invitación para participar en esta Semana del Cerebro aquí en la Facultad de Ciencias. Es un verdadero honor para mí estar aquí para hablarles de nuestros últimos descubrimientos en relación al cerebro. Entonces, como ya mencionó la doctora Durán, les voy a hablar de este tema de visión clínica para el cerebro hacia nuevas terapias para enfermedades neuropsiquiátricas. Y como todos sabemos, las enfermedades neuropsiquiátricas son una amplia gama de enfermedades que son muy complejas en su etiología y en su sintomatología. La mayoría de ellas son espectros en los cuales tenemos síntomas muy variados dependiendo del individuo. Estas enfermedades pues devienen de cambios en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y puede ser desde nivel genético, a nivel de circuitos neuronales, a nivel que después se va a manifestar a nivel de la conducta. Como sabemos, pues el cerebro, ahora ya han estado escuchando durante toda esta semana, el cerebro es el órgano más complejo del universo, ¿no? Esto viene porque pues, se compone de estas células que son bastante caprichosas, las neuronas, y hay más de 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y cada una de ellas está formando conexiones con otras neuronas, ya sea locales o de largo alcance, que pueden llegar a ser hasta 10.000 conexiones en cada una de nuestras neuronas. Tenemos neuronas que van a estar presentes de muy diferentes tipos y sabores y cada una va a tener una función diferente y van a estar localizadas en diferentes regiones del cerebro que están asociadas a funciones particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer un poco de sentido de toda esta complejidad? ¿Cómo es que podemos abordar y entender cómo estas regiones, cómo estas neuronas pueden cambiar en enfermedades neuropsiquiátricas? Pues lo primero es tratar de entender cómo están de manera normal, ¿no? Porque muchas veces todavía ni siquiera entendemos muy bien cómo es que funciona el cerebro en condiciones típicas. Entonces, nosotros empezamos a estudiar una región del cerebro que tiene que ver mucho con el procesamiento sensorial. Y estos son núcleos que
conocen como núcleos del tálamo. Son núcleos subcorticales que están, decimos tálamo, pero en realidad son 64 núcleos diferentes que están dedicados a funciones muy específicas, ¿no? Tenemos núcleos talámicos que son para procesar información táctil, visual, auditiva, motora, límbica, etcétera, ¿no? Entonces hay una especialización muy grande dentro de estos circuitos. Estos circuitos pues se conocen como la puerta al cerebro. ¿Por qué? Porque toda la información que viene de la periferia, ahorita ustedes están escuchando mi voz, están viendo las diapositivas, todo eso pasa primero por el tálamo para posteriormente irse a la corteza y que ahí sea codificada y sea integrada para dar una respuesta acorde a esos estímulos. Entonces, por eso se le conoce como puerta al cerebro. Y toda puerta requiere un guardián, ¿cierto? Ese guardián, en todo el cerebro nosotros tenemos sistemas excitadores o activadores e inhibidores, ¿no? Siempre necesitamos un balance perfecto entre esas dos actividades neuronales para que podamos dar una función correcta. Si tenemos demasiada activación, nos da epilepsia, ¿no? Si tenemos demasiada inhibición, pues no sé, tal vez narcolepsia o algo así, pero necesitamos siempre que haya un balance perfecto entre excitación e inhibición. Entonces, todas las neuronas del tálamo, 95% de ellas, son excitadoras, ¿no? Y requieren ese freno de inhibición que se los da esta estructura en el cerebro que se llama núcleo reticular del tálamo. Este núcleo reticular del tálamo está compuesto principalmente por neuronas inhibidoras y se sabe que participa para el filtrado y procesamiento sensorial, para procesos de atención y para generar ritmos de sueño. Todo esto se ha visto que es gracias a la actividad conjunta del núcleo reticular con el tálamo. Y como les decía, pues ya que el tálamo es la entrada al cerebro, el reticular es el gatekeeper, ¿no? Es el guardián de esa puerta. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es que funciona este núcleo reticular talámico, no? Se sabía muy poco de la neurobiología de este núcleo y se sabe que pues, son neuronas inhibidoras, pero se sabía que eran neuronas pues, de un solo tipo, muy homogéneas, ¿no? Todas inhibidoras, todas expresaban una proteína que se llama parvalbúmina y dijimos, pero bueno, ¿cómo si está inervando todos los núcleos del tálamo que son tan diferentes, tan diversos, con tan diversas funciones? ¿Cómo es posible que sea un solo tipo celular, ¿no? que esté modulando esa diversidad de funciones del tálamo? Dijimos, bueno, vamos a tratar de empezar a desmenuzar cómo realmente está compuesto el núcleo reticular. Y lo primero que hicimos fue buscar la expresión génica. Como sabemos, cada célula de nuestro cuerpo pues tiene estado de genoma, no es el mismo genoma. Pero ¿qué hace especial un hepatocito o una neurona de otra neurona? Es los genes que están prendidos y apagados en cada una de estas células, ¿no? Entonces, cada célula va a tener una expresión génica diferente y eso la va a separar de funciones de otro tipo neuronal. Entonces, lo que quisimos ver era, bueno, cuál es la diversidad de expresión génica en este núcleo. Y lo que utilizamos fue una técnica que ahorita ya no es tan reciente, ya tiene unos buenos años, pero en ese momento estaba naciendo apenas, como por 2020, es la transcriptómica de célula única. En este caso lo que hacemos es que podemos seleccionar una región del cerebro, podemos disgregar las células y cada una de esas células le podemos leer sus genes que están prendidos y apagados, ¿no? Entonces podemos observar, podemos hacer la secuenciación de 5.000 genes, 6.000 genes de cada una de las células, ¿no? Aquí en este caso hicimos de 800 neuronas, cada una secuenciar 5.000 genes y para ver si se parecían entre ellas o no, si había una diversidad, si no había una diversidad. Y entonces lo que observamos cuando ya se hace esta secuenciación, pues tienes muchísima información, ¿no? Cada célula tiene 5.000 genes, entonces lo que hacemos es proyectarlo en un espacio bidimensional para ver si se forman grupitos, células que están muy juntas, que sí que se parecen y que tienen expresión
expresión génica muy similar, y las que están separadas, pues significa que son otro tipo celular o son diferentes, ¿no? Y aquí lo primero que nos llamó la atención es que pues no hay grupos bien separados, bien definidos, ¿no? No hay, se puede separar tal vez este extremo con este extremo, pero en realidad tenemos como un continuo de esa expresión génica. Y lo que podemos decir que estas neuronas son muy diferentes a estas neuronas, pero siguen siendo parte del mismo tipo neuronal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto es interesante porque pues tienes una región del cerebro que es bastante homogénea, pero que sí tiene una expresión génica diferente para dar un rango funcional a estas neuronas. Dijimos, bueno, vamos a seguir escarbando y vamos a ver cuáles son los genes que están diferencialmente expresados en estos extremos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que muchos de estos genes que se expresaban en las diferentes subpoblaciones se podían dividir como en dos subpoblaciones, ¿no? Aquí podemos ver cómo hay en este mapa de calor, cada fila es un gen y cada columna es una célula, y podemos ver cómo hay un grupo de células que está aquí y otro que está aquí, dependiendo de su expresión génica. Y entonces tomamos estos marcadores para ver, pues, dónde están, ¿no? ¿Quiénes son las células que tienen este transcriptoma y quiénes son las que tienen este? Pues fuimos a ver su ubicación. Y aquí lo que hacemos es que hacemos hibridación in situ, en lo que podemos nosotros localizar los genes de interés, y podemos ver cómo estas neuronas se distribuyen en las rositas, son las de un extremo del gradiente y las verdes las del otro extremo, y se distribuyen en forma de centro y periferia. Podría haber sido pues al azar, ¿no? O sea, no tenía que haber sido así tan perfecto, pero las neuronas tienen este tipo de configuración anatómica. No solo están expresando genes diferentes, sino que además tienen una disposición dentro del núcleo bastante específica, ¿no? Entonces luego dijimos, bueno, ya vemos que después de todo, este núcleo no es tan homogéneo como se creía, ¿no? Sí hay estos dos subtipos celulares, y bueno, ahora, ¿cómo están estos dos circuitos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué son diferentes? Y lo que hicimos fue mucho de lo que define la función de distintas regiones y de distintos tipos neuronales, es con quiénes están conectando, ¿no? ¿A quién le estoy platicando? ¿A quién estoy inhibiendo en este caso? ¿Qué estoy frenando? Y entonces lo que hicimos fue ir a ver, pues, con quién está conectando estas dos subpoblaciones. Sabemos que en los núcleos del tálamo hay dos tipos a grandes rasgos. Un tipo es el que permite el paso de información periférica, que son núcleos de relevo, se le llama, y otros que son de asociación, es decir, nunca reciben ninguna información de afuera, solo están comunicando diferentes áreas del cerebro, ¿no? Entonces, estos núcleos se llaman de orden superior, y en estas dos grandes categorías es en las que se puede dividir los núcleos talámicos. Entonces nosotros lo que hicimos fue inyectar un marcador retrógrado en todos los núcleos del tálamo, bueno, no en todos, si hubiera sido una locura 63, ¿verdad? Pero lo hicimos en 12 núcleos del tálamo, que son 6 de orden primario y 6 de orden superior. Aquí les voy a presentar solo 3 y 3. Y podíamos identificar qué neuronas son las que están conectando a estas regiones. Y como teníamos ya los genes que están pues marcando a una y otra subpoblación, pues pudimos ver, perdón, aquí no se ve muy claro, pero cada vez que nosotros inyectábamos núcleos de orden primario o de relevo, siempre veíamos las neuronas en el centro, y siempre que inyectábamos en núcleos de orden superior o asociativos, veíamos las neuronas en la periferia, ¿no? Y bueno, pues ya sabíamos que estas neuronas están codificando, bueno, que tienen diferente perfil transcriptómico, y ya sabíamos quiénes eran, ¿no? Entonces, aquí esto pasa para todas las modalidades sensoriales, visual, táctil y auditiva, y es muy robusto, ¿no? O sea, 80% de las neuronas que son del perfil transcriptómico del centro, siempre están proyectando a núcleos de orden primario. Y las neuronas que están en la periferia están proyectando a núcleos de orden superior.
A nosotros esto se nos hizo así súper interesante, era un hallazgo muy bonito porque nadie nunca había hecho un estudio tan detallado de cómo es que se está modulando la información y el paso de información desde el tálamo hacia la corteza. Y era la primera vez que podíamos ver estas poblaciones en este núcleo reticular. Entonces dijimos, bueno, pues entonces eso significa que hay también neuronas del núcleo reticular que son de orden primario y neuronas que son de orden superior, ¿no? Y luego dijimos, bueno, y una de las cosas muy importantes que vimos cuando estábamos viendo la parte de los genes, de la expresión génica, es que muchos de los genes expresados diferencialmente tienen que ver con las propiedades fisiológicas de estas neuronas, ¿no? Un gen que codifica para un canal de calcio, otro gen que codifica para un tipo de receptor, otro receptor, y entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo entonces tendrán alguna diferencia en cuanto a su fisiología? Y lo que hicimos fue entonces combinar dos técnicas. Aquí hicimos registros electrofisiológicos en los cuales en una remanente del cerebro hacemos un registro de la actividad eléctrica, y aquí lo que hicimos es que una vez que ya terminamos de registrar a la neurona, ya vimos cómo están sus patrones de actividad, lo que hacemos es que succionamos esa neurona, ¿no? Entonces obtenemos el soma de esa neurona y luego podemos secuenciarla, y así podemos obtener información tanto de dónde estaba la neurona, porque la estamos viendo en la neuronalita, estamos viendo si está en la parte dorsal, ventral, ¿no? Podemos ver cuáles son sus patrones de disparo y cuál es su fisiología, y además podemos ver su transcriptómica, ¿no? Esto se llama PatchSeq por el PatchLab y secuenciación, y nos permitió ver cosas muy interesantes, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta técnica, que por cierto es muy complicada, pero se obtienen resultados muy bonitos, obtenemos que todas las neuronas que fueron positivas para este gen SPP1, que son las que están en el centro, que son las neuronas del reticular de orden primario, pues tienen este patrón de disparo. Creo que no tienen que ser electrofisiólogos para ver que tiene pues una frecuencia muy alta de potenciales de acción, y tiene este tipo de que se llaman ráfagas, los cuales son muchos potenciales de acción en un corto tiempo y que se mantienen rafagueando, ¿no? Se mantiene prendida esta célula por bastante tiempo. En cambio, cuando hacemos los mismos protocolos, pero ahora en esta población que es CL1 positiva, vemos que estas neuronas pues no se parecen, ¿verdad? En este caso, solo tenemos una ráfaga, y eso quiere decir que las neuronas de orden superior en el núcleo reticular pues tienen un patrón de disparo muy diferente. Y dirán, bueno, pero ¿y eso qué, no? ¿Qué significa? Sabemos que la base de, por ejemplo, del sueño de ondas lentas en el cerebro será gracias a este tipo de oscilaciones. Como el núcleo reticular es inhibidor, cuando dispara de esta manera en ráfagas y conecta con el tálamo, forman una especie de oscilador, ¿no? Entonces, dispara el reticular, dispara el tálamo, vuelve a disparar el reticular, vuelve a disparar el tálamo, y eso hace que el cerebro se enganche en este sueño de ondas lentas. ¿Y qué pasa cuando estamos durmiendo? Pues no tenemos nada de transmisión sensorial, ¿cierto? No escuchamos los ruidos que están afuera, no estamos sintiendo todo el tiempo la cobija ni nada. Está como totalmente apagado todos los sentidos. ¿Y por qué? Pues porque esas neuronas están manteniendo a la red en ese estado de ondas lentas y no hay transmisión sensorial hacia la corteza. Necesitamos como un estímulo muy fuerte para que entonces se salgan de esa oscilación, y entonces de nuevo, ¿no? Ya hemos esperado y ya empezamos, el mundo nos empieza a aturdir nuevamente. Entonces, estos procesos, estas neuronas asociativas, o que están modulando el paso de información entre áreas asociativas, no tienen como esa robustez en cuanto al disparo en ráfaga, ¿no? Y es muy probable que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, pues se están consolidando memorias, se están llevando a cabo procesos asociativos, etc. Entonces, no necesitas que haya mayor transmisión entre esas áreas,
y no quieres que estén tan enganchadas en el sueño de otras personas, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de vigilia. De sueño, perdón. En el caso de la vigilia, pues estas neuronas serían las que estarían ahorita diciendo, a ver, deja de poner atención a los ruidos de allá afuera y ahora pon atención a mi voz nada más, ¿no? Entonces está haciendo como esta especie de filtro para que solo la información relevante en el momento esté pasando a la corteza y la estemos nosotros identificando de manera correcta. Ahora, todas estas funciones, tanto sensoriales como procesamiento de sueño, etc., están afectadas en diversos desórdenes del neurodesarrollo y enfermedades neuropsiquiátricas. Entre ellas, el autismo. Por ejemplo, se sabe, bueno, el autismo es un desorden del neurodesarrollo en el cual tiene dos características principales, que son déficits de comunicación e interacción social y patrones repetitivos o restringidos de comportamiento. Además de estos síntomas centrales, se sabe que los pacientes con autismo también tienen alteraciones en el procesamiento sensorial. Alrededor del 95% de los pacientes reportan tener alteraciones en el procesamiento sensorial y también alrededor del 80% de pacientes reportan tener déficits de sueño, ¿no? Tienen sueño fragmentado, despertares continuos, etc. Entonces, si nosotros sabemos que estos circuitos del tálamo y el reticular talámico pues, están participando en estos procesos, nosotros creemos, hipotetizamos que podrían estar subyaciendo a estos fenotipos que les menciono. ¿Por qué es importante esta parte sensorial? Porque la parte sensorial finalmente va a formar como este bloque sobre el cual se van a ir formando funciones cognitivamente más complejas, ¿no? De hecho, se sabe, o ya se ha visto en la literatura, que pacientes que tienen déficits sensoriales muy pronunciados van a tener los síntomas centrales más severos cuando se vayan a desarrollar, ¿no? Es un predictor de los síntomas centrales. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo está, ¿no? No en todos los pacientes de autismo es lo mismo. Como sabemos, el autismo es un espectro y los pacientes pues van a tener diferentes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, en este estudio se evalúa de pacientes con autismo idiopático, es decir, que no se sabía el origen, y el síndrome de Phelan-McDermid, que es un autismo que se sabe que se causa por la mutación de un gen SHAM3. Entonces, cuando evalúan estas dos poblaciones, podemos ver que tienen un score muy alto en todas las modalidades sensoriales, lo que significa es que tienen déficits en estas modalidades. Pero, ¿para qué la nombrar? ¿No? Nosotros siempre relacionamos el autismo con una sobrecarga sensorial, ¿no? Es como típico de niño que no quiere ver muchas luces muy brillantes, etc. Pero realmente se puede manifestar para los dos lados, ¿no? Se puede manifestar como hiposensibilidad, es decir, que están sintiendo muy poco, o como hipersensibilidad, que está siendo muy saturado. Entonces, cuando se hace la evaluación de hacia qué lado va el déficit, podemos observar que en autismo idiopático es 50 y 50, ¿no? O sea, 50% de los niños tienen hipersensibilidad y el otro 50% tiene hiposensibilidad. Y los niños con Phelan-McDermid pues tienen predominantemente un fenotipo de hiposensibilidad. Ahora imagínense, si uno tiene los estímulos sensoriales, todo el tiempo están influyendo para que se dé cableado el cerebro de manera correcta, ¿no? Hay un montón de retroalimentación sensorial para que el cerebro funcione de manera adecuada. Entonces, si no estamos teniendo esa retroalimentación, pues es muy probable que pues, vaya a afectar otras funciones también. Y entonces, nosotros tenemos el ratón que tiene la mutación que presentan estos pacientes, ¿no? Cuando uno muta el gen SHAM3, que se evaluó primero en pacientes, en un ratón, pues el ratón también presenta
características tipo autismo, ¿no? Presenta comportamientos repetitivos. Estos ratoncitos se acicalan un montón, se acicalan, no les importa si se empiezan a lastimar la piel, se siguen acicalando, ¿no? Si tienen estos comportamientos restringidos. Y también tienen déficit de interacción social. Normalmente a los ratones, pues si los pones en un espacio para que convivan con otro ratón, van a elegir ir a ver al otro ratón y estar de chismosos con él. Pero estos Shan no, prefieren estar en un espacio vacío a estar con el ratón. Entonces es un modelo bastante robusto que ya se ha usado para caracterizar las diferentes síntomas de Shan, pero pues nunca se había visto y evaluado si también presentan déficits sensoriales similares a los pacientes, ¿no? Si también recapitulan ese síntoma. Entonces lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo. Agarramos a los ratoncitos y los pusimos como en un corralito para no tener que fijarlos ni someterlos a estrés innecesario, y este corralito tenía un piso de malla, entonces podíamos estimular con aire sus patitas a diferentes intensidades. Entonces cuando nosotros hacemos eso y calificamos la respuesta del ratón, lo que podemos observar es que tenemos diferentes intensidades del aire, y los ratones aquí en autistas son los azules, tipo autista, y en rojo tenemos los controles. Y si pueden ver cómo se desplaza la curva a la derecha, vemos cómo estos ratones tipo autista pues requieren mayor intensidad para presentar una respuesta, ¿no? Entonces los estimulo con la misma intensidad que un ratón control y les vale, ¿no? Como si no lo hubieran sentido. Pero cuando aumento la intensidad empiezan a presentar respuesta, y lo chistoso es que cuando vemos la intensidad de esa respuesta, que puede ser esto, me tocaste, ¿no? Nada más ya muevo mis bigotes y me tocaste. O puede ser que salten y digan, ¿por qué me tocaste? ¿No? Vemos que en los ratones con autismo las respuestas, la intensidad es mucho más baja, ¿no? O sea, tienden a, pues no sé, como ignorar más el estímulo, no les importa tanto. Entonces, pues está muy bonito ver cómo también en este síntoma recapitulan lo que se observa en pacientes, ¿no? También el modelo tiene hiposensibilidad. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite estudiar, ahora sí, pues las regiones del cerebro que están involucradas con este procesamiento y con estos déficits que se observan en los ratoncitos Shan. Y como ya les dije, pues el tálamo precisamente es el que tiene que ver con todo este procesamiento, y es muy probable que aquí esté culpable, ¿no? También de los cambios en la percepción sensorial que tienen estos ratoncitos. Entonces hay muchas estaciones para el procesamiento de las distintas modalidades sensoriales. Como les decía, hay núcleos de orden primario, que son los que van a recibir la entrada del exterior y luego mandarla a cortezas primarias. Y después también hay núcleos de orden superior que van a estar interconectando áreas corticales y que van a estar ayudando con una retroalimentación al procesamiento, ¿no? No es lo mismo que nada más sientas algo así, naif, que no está relacionado a nada, que después sientas algo que está relacionado con algo que tú conoces o que, no sé, hay una recompensa, etcétera, ¿no? Entonces, ambos núcleos están participando en el procesamiento. Y, por supuesto, pues el núcleo reticular talámico está jugando un papel muy importante. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver todas las estaciones, ¿no? ¿Cómo está la fisiología de estas neuronas? ¿Hay algún cambio? Y bueno, lo que observamos es, de nuevo, hicimos estas rebanaditas de cerebro, hacemos registros de las neuronas individuales y en los controles y en los ratones con tipo autismo. Y podemos ver, aquí yo creo que no les tengo que decir que cuando estimulamos esta neurona, pues dispara cierta frecuencia, ¿no? Y en los ratoncitos Shan, pues no disparan con tanta frecuencia, ¿no? Tiene como un tope, ya no tiene tanta excitabilidad esa neurona. Y si no puede disparar a frecuencias, pues mantener el rango de frecuencia, pues aunque yo lo estimule mucho al ratoncito, pues no va a estar pasando la información, ¿no? Este
Entonces, ese fue de los hallazgos más interesantes que tuvimos, porque cuando vemos núcleos de orden superior que tienen que ver, como les decía, con asociación, aprendizaje, etc., aquí no vemos ninguna diferencia. Y en la corteza tampoco vemos una diferencia, o sea, ya está llegando la información mal desde el primer relevo dentro del cerebro. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero aquí es una rebanada, ¿no? Nos está hablando solo de las propiedades intrínsecas de las neuronas que están en este núcleo. Pero ¿qué pasa? Pues ahora sí ya en la tarea, ¿no? Como vimos estas diferencias en el núcleo de orden primario, hicimos registros in vivo. En este caso fijamos al ratoncito con una plaquita en su cabeza a un setup y ponemos electrodos mientras el animalito está recibiendo la estimulación táctil como en la tarea conductora, para ver pues qué tanto están respondiendo las neuronas ante el estímulo. Y entonces lo que observamos aquí es de nuevo el wild type. Hay una actividad basal de las neuronas, siempre estamos recibiendo estímulos táctiles, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Desde la ropa, donde estamos sentados, etc. Pues igual los ratoncitos. Pero cuando nosotros estimulamos la patita, vean, se ve claramente un pico de activación. Estas son respuestas individuales y lo interesante es que en el knockout pues se están activando menos, ¿no? O sea, sí tienen ese rango fisiológico de respuesta menor y además pues efectivamente in vivo también observamos cómo pues están respondiendo menos, ¿no? Están codificando de manera diferente el estímulo. Entonces, cuando vemos la curva psicométrica de la pura conducta, como ya habíamos visto, está recorrida, y la neurométrica, es decir, la frecuencia de disparo en respuesta a las diferentes intensidades. Podemos ver cómo también está recorrida, se parecen un montón, ¿no? Entonces, esa codificación de los estímulos sensoriales pues no se está llevando a cabo de manera correcta, ¿no? Y esto pues puede explicar bastante bien por qué los ratoncitos con autismo pues tienen estos déficits. Ahora, nosotros dijimos, bueno, algo muy bonito pues sería corregir, ¿no? Si ya identificamos cuál es la región del cerebro que puede estar involucrada en este fenotipo, pues podemos utilizar herramientas genéticas para cambiar un poco la actividad de estas neuronas, ¿no? Entonces, si ya sabíamos que este está a la baja, pues entonces nosotros intentamos una estrategia optogenética. En este caso, lo que podemos hacer es que por medio de vectores virales podemos expresar un gen de interés en las neuronas que nosotros queremos, ¿no? En este caso, el gen que nosotros expresamos es un gen que codifica para un canal que se activa con luz. Entonces, este canal rodopsina, cuando prendemos luz azul, puede activar a las neuronas o puede inhibirlas dependiendo del canal que nosotros insertemos. Entonces dijimos, bueno, si están disminuidas la actividad de estas neuronas, pues si en un wild type nosotros apagamos estas neuronas o las inhibimos, deberíamos recapitular el mismo fenotipo que en los ratones tipo autista. Y entonces hicimos eso, ¿no? Pusimos una opsina que es inhibidora justo aquí en donde está la región de la patita, y podemos observar cómo cuando prendemos la luz, los ratoncitos sienten menos, ¿no? O sea, muy similar que el ratoncito con autismo. Estos son ratoncitos normales. Y además tienen menor intensidad de respuesta. Entonces dije, pues, o sea, sí, no estamos tan mal, ¿no? Sí va por ahí que la actividad de este núcleo está directamente relacionada con la codificación de estos estímulos. Y ahora dijimos, pues ahora vamos a hacer lo contrario, qué fácil, ¿no? Vamos a poner la opsina que activa para activar estas células y ver si ahora los ratoncitos pues sienten más, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? En este caso, cuando nosotros estimulamos con luz, aquí es un ratoncito tipo autista y las curvas se ven iguales, ¿no? Y dijimos, pero ¿por qué? Porque sonaba muy prometedor la idea, ¿no? Pero después pues caímos en cuenta, ¿no? No es que nosotros estamos estimulando muchas neuronas, ¿no? Y resulta que el sistema táctil es muy específico, ¿no? Ustedes saben del homúnculo, también hay un ratúnculo, entonces
potencia. Entonces, si yo estimulo pues todo lo que está ahí, pues se va a potenciar también las vibrisas, la pata delantera, la pata trasera, la izquierda, la derecha, ¿no? No podíamos hacer esta estrategia tan fina como para que solo se prendieran las neuronas de la patita que estábamos estimulando. Y esa es nuestra hipótesis de por qué no funcionó esa estrategia, ¿no? O sea, como que estamos haciendo más ruido en el sistema, estamos prendiendo muchas neuronas que no están involucradas con la codificación de ese estímulo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo más fisiológico? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que potenciar esa señal? Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos ahí un instrumento interesante en el núcleo reticular del tálamo, ¿no? Porque esa es la estructura que está inhibiendo de manera natural al tálamo. Y entonces si nosotros subimos un poquito la excitabilidad de estas neuronas, pues podemos inhibir a las neuronas del tálamo que no están involucradas en la tarea o en la codificación de la sensación de la patita, y ver si pues se potencia la señal, ¿no? O sea, como que subir o incrementar la tasa señal-ruido. Esa era nuestra idea. Y en este caso lo que hicimos fue utilizar una estrategia ahora quimiogenética, ¿no? Entonces, en vez de expresar un canal opsina que se activa con luz, lo que hicimos fue expresar un receptor que se activa por un ligando que nosotros le damos y que no se expresa normalmente en el cerebro. Estos se llaman receptores de diseño activados por drogas de diseño o DREDs. Entonces con pues ya lo expresamos en las neuronas del reticular y damos el fármaco, ¿no? Entonces mientras estamos dando el fármaco, aumenta un poco la actividad de estas neuronas y lo que nosotros pensamos es que pues va a permitir o limpiar la señal de la patita, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos esa estrategia, y ahora miren, aquí es un ratoncito en azul, es el ratoncito tipo autista, y luego cuando le inyectamos el fármaco que se llama Ceneo, pues ahora están sintiendo más Ceneo, ¿no? O sea, se recorre la curva, esta curva moradita es la curva con el fármaco, y de nuevo requiere menor intensidad de estimulación para ahora codificar bien el estímulo que se le está proporcionando. Y aquí se puede ver, ¿no?, en el umbral, que es ya muy similar al de Wild-Type, incluso es un poquito más alto. Entonces, con esta estrategia, digamos, un poco más fisiológica, en la cual utilizamos al núcleo reticular y su inhibición para potenciar la señal táctil, pues podemos observar cómo se recupera nuestro fenotipo hiposensible. Entonces, bueno, seguimos haciendo más experimentos para poder caracterizar bien cómo es que está funcionando esto. Sabemos que el núcleo reticular también está afectado en este ratón tipo autista, sus disparos están disminuidos, entonces pues hace sentido que requiera como un empujoncito para que haga correctamente su función. Ahora, bueno, pues espero que los haya convencido un poco de que es importante estudiar las diferentes estaciones de la codificación de información y empezar a tener una idea más clara de la composición y neurobiología de los diferentes síntomas para que uno pueda dar tratamientos dirigidos, ¿no? Porque como les decía, unos pacientes van a tener hipo, otros hiper, entonces hay que conocer bien hacia qué lado va el sistema para que podamos dar un tratamiento que realmente sirva. No va a haber un tratamiento que sea para todos los pacientes igual, porque son espectros, ¿no? Entonces es importante que conozcamos bien la neurobiología de esto. Ahora, hay otras tecnologías genéticas de ingeniería genética con las que podemos hacer modificaciones como más finas, ¿no? Ahorita les dije de estas herramientas de optogenética y quimiogenética que no son tan dirigidas al tipo celular, pero como saben, pues ya existe la técnica de CRISPR-Cas9, las cuales son pues unas tijeras moleculares que nos permiten hacer cortes en el DNA muy precisos, ¿no? Y eliminar o prender genes que nosotros queramos. Entonces, si nosotros ya conocemos
qué genes son los que se expresan en las células de una región específico, pues podemos nosotros tunear, digamos, la actividad de estas células con modificando algún gen en específico, ¿no? Entonces, aquí les muestro cómo se utiliza esta herramienta. Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer, bueno, en este caso tenemos un ratón que expresa constitutivamente Cas9. Este ratón que expresa constitutivamente Cas9 pues tiene todas las células de estas tijeras moleculares. Nada más hay que decirle a dónde cortar con una guía de RNA para que vaya y corte en ese sitio, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en este podemos ver, aquí se dirigió a NEUN, que es una proteína que se expresa ampliamente en todas las neuronas. Y donde está expresada la guía de RNA, pues no hay nada de NEUN, ¿no? Y donde no hay virus, pues ahí sigue la proteína, ¿no? Entonces, es súper poderoso. Esto pasa en cuestión de días, ¿no? O sea, no es que te tardes un año o algo así para ver el cambio en la fisiología de las células o la expresión, sino que en unos 7, 8 días ya puedes ver cómo ya se rompió el gen. Entonces nosotros usamos esto para modificar la actividad del núcleo reticular talámico, porque pues ya sabemos qué genes está expresando y ya sabemos qué genes están produciendo qué cosas, ¿no? Pues ya hay mucho conocimiento de que los canales de potasio tal participan en la repolarización, los de calcio tal participan en las ráfagas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos ir sabiendo ya cuáles son esos genes y cortarlos, eliminarlos, e incluso eliminar muchos a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una neurona control, que si lo recuerdan es una SPP1 o de orden primario, tiene muchas rafaguitas, ¿no? Y cuando nosotros noqueamos el canal de calcio tipo T, que es el responsable de estas ráfagas, miren, en todas las células que registramos no hay ráfagas. Por supuesto, estos ratones pues tienen déficits de sueño, no generan ondas delta, ¿no? Y ahora pues podemos hacer esto con cuantos genes queramos. Nosotros aquí lo hicimos con 32 genes y hicimos diferentes pools. Y podemos ver que cada pool de genes pues tiene un efecto diferencial en la fisiología de las neuronas del reticular, ¿no? Por ejemplo, este pool 3 aumenta un montón el rafagueo, mientras que este hace muy irregulares las ráfagas, o por ejemplo, afecta el disparo tónico también, también, ¿no? Entonces, ahí solo lo que les quiero mostrar es que puedes tener una herramienta muy fina para cambiar la fisiología de estas neuronas, y entonces, pues si ya sabes que, no sé, que las neuronas del tálamo están a la baja, bueno, pues le prendes o le apagas un gen que esté haciendo esa inhibición y entonces puedes restaurar la actividad de esa región, ¿no? Y pues ver, ¿no? Porque aquí hay un poco un truco. Las hormonas del neurodesarrollo pues conllevan cambios durante todo el desarrollo pre y postnatal. Entonces tal vez cuando tú quieras hacer la corrección pues ya está muy tarde, ¿no? Y ya haya cambiado muchas otras cosas. Pero si identificas además las ventanas de intervención óptimas, pues puedes entonces tener una herramienta muy, muy eficaz. Y esto pues se puede hacer para los distintos síntomas y distintos problemas o cambios que vemos en el cerebro de estos y otros modelos de enfermedades del neurodesarrollo, ¿no? Sabemos que la parte de interacción social pues tiene que ver mucho con la corteza prefrontal, sabemos que hay circuitos ahí que están alterados, sabemos que la parte de comportamientos repetitivos pues tiene que ver con núcleos de los ganglios basales. Ahora sabemos que esta parte de déficit táctiles pues tiene mucho que ver con estas regiones talámicas, como lo hemos estado describiendo nosotros en el laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve pues muy interesante poder hacer estos tweaks y cambios, ¿no? Dentro de la genética de las neuronas de manera muy selectiva para poder tener algún tipo de prueba de concepto para terapias génicas, ¿no? Aquí, pues creo que este es como el camino que está siguiendo los tratamientos para enfermedades en general, ¿no? Depresión bipolar, enfermedades del neurodesarrollo, que tenemos
información de los pacientes, en los cuales se genotipifican miles de pacientes y así es como tenemos esas mutaciones que son relevantes, que podemos modelar para entonces entender mejor la neurobiología de los déficits y esto, de nuevo, a partir de los pacientes, pues tener descubrimiento de blancos terapéuticos, terapia génica, etc. ¿No? Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya interesado tanto como a nosotros en el laboratorio. Muchísimas gracias, doctora. Una charla súper interesante y se nota que tú no eres como los autistas hiposensitivos, estos pareces ratoncito eléctrico. Qué barbaridad, qué bonito trabajo, muchas felicidades. El público tiene preguntas. Yo realmente estoy sorprendida de estas dos clases que he escuchado, porque para mí no es una conferencia, es una clase. Decía el doctor Enrique Russell, y el ser humano con su cerebro es la evolución de la vida. Y me parece, doctora, que usted tiene un cerebro que comparte, que activa y se cuestiona mucho. Y por eso va desmenuzando, va yendo hasta las neuronas. Es algo maravilloso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, me llama mucho la atención lo que comentas de que estos ratones Shank pueden tener relación en su procesamiento sensorial con las personas en el trastorno de espectro, en el espectro de trastorno espectro autista. Entonces, yo sé que es muy variable, pero una de las cuestiones sensoriales más típicas es esta cuestión de la saturación sensorial famosa. Entonces, eso me llevó a dos preguntas. Una, estabas haciendo estos registros en los núcleos talámicos. En el ratón Shank parece que tenemos menos frecuencia de respuesta. Bueno, no tenemos. Eso es lo que vieron, ¿verdad? Sí. Este cambio de la frecuencia de respuesta podría tener que ver con este efecto de saturación sensorial del autismo. Yo creo que sí. Algo muy interesante que vimos, todos estos experimentos los hizo mi estudiante Regina. Y ella hizo todos los experimentos en ratones muy pequeños, ¿no? Recién destetados. Pero después nos surgió la duda porque precisamente toda la literatura reportan hipersensibilidad, ¿no? Saturación, que están sintiendo mucho. Entonces dijimos, pero ¿por qué nosotros estamos viendo lo opuesto? Y entonces hicimos una caracterización longitudinal de ratones pequeñitos a los 2 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. Y resulta que llega un momento donde cambia el fenotipo, ¿no? Entonces, de hipo se van a hiperreactivos y pues tiene que ver con esto que les decía, no es un sistema dinámico y está cambiando durante el desarrollo. Entonces, no hemos hecho registros todavía de las neuronas talámicas cuando se cambia el fenotipo a hiper, pero yo pienso que sí va a haber cambios también en ese sentido, ¿no? O sea, al final de cuentas, el sistema está tratando de compensar, de encontrar como cierta homeostasis, y en esas compensaciones pues se acaba arruinando más las cosas, ¿no? Entonces, sí es muy probable que sí tenga que ver con eso. Ahora, hay otros estudios en los cuales se hacen registros en corteza somatosensorial en ratones muy adultos, así como de 6 meses, y ahí se ve que hay una hiperactividad de las neuronas de la corteza, está todo así muy hiperactivo. Entonces, es muy probable que vaya habiendo cambios, o sea, vaya evolucionando pues, los cambios en las diferentes regiones que están codificando estos estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, sí. ¿Sabes cuáles son GABAérgicas o glutamatérgicas estas neuronas? Las del núcleo reticular son GABAérgicas y las del tálamo son glutamatérgicas, son excitatorias. Okay. Sí, bueno, ya dices lo del desarrollo puede tener que ver con todos los cambios en los sistemas GABAérgicos que se dan durante el desarrollo, incluyendo los gradientes y todo. Pero eso me lleva a otra pregunta. Bueno, nosotros hemos hecho algunos experimentos con procesamientos olfativos
Y ahí me lleva la pregunta, pues el procesamiento olfativo en las personas de espectro autista también reportan la posibilidad de tener saturación sensorial, pero ahí el tálamo no figura. no figura. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo? O podríamos tener sistemas con las mismas desregulaciones en diferentes sitios, aunque en este caso están ustedes viendo precisamente el tálamo, pero puede ser un sistema generalizado en otras partes. Definitivamente es completamente correcto. Nosotros solo estamos viendo una región relacionada a un síntoma específico, ¿no? Pero definitivamente todo el cerebro está afectado. Las mutaciones que se encuentran en los pacientes afectan, en este caso SHANK es una proteína de la densidad postsináptica, es decir, participa en la comunicación neuronal. Si no está presente, pues la comunicación neuronal, no solo del tálamo, sino de diversas regiones del cerebro va a estar afectada y eso pues va a conllevar a diferentes cambios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nosotros pues no alcanza la vida por estudiar todo, ¿no? Pero nosotros ahorita solo nos estamos enfocando en esa parte que es de modalidades sensoriales que sí se encuentran en el tálamo, pero es muy probable que haya otras perturbaciones, ¿no? Por ejemplo, sí se sabe que muchas áreas de la corteza están afectadas, como prefrontal, cingulada, cortezas sensoriales, por ejemplo la visual, etcétera. Todo está afectado y al final de cuentas, pues una cosa influye en la otra y son loops de comunicación que pues, a veces ya se va amplificando mucho más, ¿no? Estos déficits que se encuentran en las diferentes áreas. ¿Por casualidad estudiaron el núcleo reunions del tálamo? No, todavía no. No llegué. Llega el proceso de consolidación de memorias en los Claro. Pasa algo muy interesante, no sé si sepan, pero los pacientes de autismo tienen algo que se llama poca flexibilidad cognitiva. Una vez que aprenden algo, lo hacen súper bien y pueden enfocarse muchísimo en eso, pero si les cambias la regla, no pueden ajustarse, ¿no? Entonces, esos procesos de consolidación parece que sí están afectados y una vez que se establece la plasticidad, bueno, la conexión, la consolidación de una memoria, después ya es muy difícil cambiarla, ¿no? El cerebro ya no es tan plástico, no se adapta tanto. Y hay algunos estudios muy interesantes de eso, pero nadie nunca ha registrado el núcleo reunions. Entonces, ha de ser un muy buen blanco para estudiar, definitivamente. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, comentario. Se me hace muy interesante que estás utilizando alimentos recién desecado y esto genera precisamente estos cambios que tú ves. En desarrollo sabemos que existe un fenómeno que se llama cacho y que probablemente, bueno, nosotros lo hemos encontrado tanto en animales que hemos tratado con nicotina como en animales que hemos tratado con malnutrición. Hemos visto precisamente que traen un retraso del desarrollo de 1 o 2 días, pero tienen un pico enorme que sobrepasa al animalito de control y después se viene para abajo. Este fenómeno lo han encontrado ustedes con estos animalitos, porque podría estar relacionado precisamente con el cambio hipoinverso. Sí, comentabas. Sí, gracias por el comentario, es muy interesante y sí, o sea, todavía no tenemos una caracterización electrofisiológica longitudinal, pero ya lo estamos haciendo. Y sí, ¿no? Se ve como que hay un retraso inicial en la conectividad de estos núcleos talámicos y de repente ya se ve normal, ¿no? O sea, como tú dices, o incluso sobrepasa los parámetros del control. Y esto cualquier ser humano, modelo, ratoncito, están los periodos críticos del desarrollo, ¿no? Que son periodos tempranos en los cuales hay una plasticidad aumentada y que cualquier disrupción en esos periodos críticos pues puede conllevar a déficits dentro de la conectividad, la fisiología de estas regiones, ¿no? Entonces sí, nosotros sí vemos eso en diferentes, además porque también hemos visto el sistema visual, sí vemos que primero como que están retrasados, como se pudiera decir, ¿no? O sea, como que no llegan a la maduración en el momento en que uno esperaría, o su trayectoria de maduración no es la misma, y luego ya
cositas y se mantienen. Pero sí, es muy bueno. Lo que queremos ahora es hacer una caracterización pues muy sistemática en diferentes edades que sean relevantes para estos periodos críticos y ver si hay como una ventana de intervención óptima, ¿no? ¿Ustedes tenemos alguna pregunta, Carlita? No, creo que por el momento no. Ok, bueno, le agradecemos a la doctora Violeta por haber estado con nosotros, en darnos esta charla tan, pero de verdad tan bonita. Muchas felicidades por tu trabajo, muchas felicidades y un reconocimiento a tu equipo de trabajo, porque sin el equipo de trabajo no somos nada. Reconocimiento para ellos y esto obviamente pues no te puedo decir sin tu constancia y un pequeño recuerdo que queremos hacerte llegar por parte de la Semana de Cerebro. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 4 de la tarde con la charla de microbiota. Otra vez vamos a repetir un tema que vimos el día de ayer, pero con otro enfoque. Los esperamos a las 4 de la tarde, tanto a los presentes como a redes sociales. Muchísimas gracias.